Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Castigados por protestar. Es difícil llegar allá y ver a su hijo, uno raspado, uniformado. Mamá, tráenos agua, mamá, ayúdame. Mami, no me dejes sola. Con voces de víctimas de abusos y testigos, el informe documenta las violaciones a los derechos humanos que ha dejado la cruenta represión estatal de las manifestaciones en Venezuela. Algunos de los abusos más comunes fueron golpear violentamente a personas que no estaban armadas, disparar armas de fuego, perdigones y cartuchos de gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas. La cruda radiografía muestra la impunidad con la que las fuerzas de seguridad y pandillas civiles han atacado a los opositores y a los estudiantes que ya completan cerca de 3 meses protestando contra el régimen. Estas pandillas armadas actúan con total impunidad, abiertamente. Y como ya dije, tienen licencia para disparar. En el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, presenta el contenido completo y las conclusiones del informe Castigados por protestar. La reveladora investigación hace una clara denuncia de las violaciones de derechos en las calles, en los centros de detención y la utilización del sistema judicial en Venezuela como arma de represión. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el informe presentado por Human Rights Watch, que tras una profunda investigación realizada en Venezuela, entrega un nuevo compendio de pruebas que evidencian la violencia estatal que desde diversas instancias ejecuta el régimen de Nicolás Maduro para silenciar las protestas en su contra. El punto clave, la reconocida Organización Mundial publica el informe en momentos en que las manifestaciones pacíficas completan 83 días. El documento revela las violaciones a los derechos humanos que sufren los disidentes en las calles y en los centros de detención y cómo el sistema de justicia en Venezuela funciona tras las detenciones como un arma de represión gubernamental. No entiendo el porqué de esta decisión si mi hijo es un estudiante que estaba en el sitio y la hora equivocada. Simplemente por pasar o por estar o por ver, me están juzgando a mi hijo. Lo que nosotros estamos viviendo es muy fuerte. Es algo que es injusto. Nuestros hijos no tienen por qué estar ahí. Nuestros hijos no son el AMPA. Nuestros hijos no son delincuentes. El punto clave, la investigación fue llevada a cabo en la ciudad de Caracas y en los estados de Carabobo, Lara y Miranda. Entrevistas con víctimas de abusos, testigos y periodistas, entre otros, hacen parte de los 45 casos con los que Human Rights Watch documenta las denuncias que señalan a las fuerzas de seguridad venezolanas de ser responsables de torturas, de tratos crueles y asesinatos contra manifestantes detenidos durante las protestas. Abusos en establecimientos de detención. En el informe titulado Castigados por protestar, Human Rights Watch denunció una serie de abusos en establecimientos de detención desde el inicio de las manifestaciones contra el régimen venezolano hace ya casi 3 meses. La organización logró establecer que la mayoría de los arrestados han sido incomunicados por lapsos de hasta 48 horas antes de ser presentados ante un juez y en muchos de los sucesos fueron retenidos en edificios militares.
Los abusos a los que según la investigación son sometidos los detenidos por parte de las fuerzas de seguridad son de diversa índole y de un impacto estremecedor. Golpizas con puños, cascos y armas de fuego, descargas eléctricas o quemaduras, obligarlos a mantenerse en cuclillas o arrodillados sin moverse durante varias horas, permanecer esposados a otros detenidos a veces de a dos y otras veces en cadenas humanas de decenas de personas durante varias horas seguidas, periodos prolongados de exposición a calor o frío extremo. De forma tajante, Human Rights Watch alertó que en al menos 10 casos de los investigados, la combinación de tácticas abusivas constituyen tortura. Violaciones del debido proceso. En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal contempla que una persona detenida debería ser presentada ante un fiscal en las 12 horas posteriores al momento del arresto, así como el derecho que tiene a comunicarse con familiares y a ser informado de los presuntos delitos que le son atribuidos. Pero Human Rights Watch determinó que garantías como estas, y que son fundamentales para un debido proceso, han sido violadas en la gran mayoría de los casos que la organización ha documentado en Venezuela. En casi todos los casos investigados no se permitió a los detenidos ponerse en contacto con sus familiares durante las primeras 48 horas de la detención, a pesar de sus pedidos insistentes en este sentido. A prácticamente ninguno de los detenidos se les permitió reunirse con abogados defensores hasta minutos antes de la primera audiencia ante un juez. Temor a denunciar abusos. Este es otro fenómeno latente en la crisis que vive Venezuela. La resistencia a denunciar los abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad o colectivos armados afines al régimen se ha agravado, según Human Rights Watch, por la falta de credibilidad en el sistema judicial. En el caso de numerosas víctimas, estos temores se relacionan con amenazas que recibieron de miembros de fuerzas de seguridad durante el periodo en que permanecieron detenidas. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes cuál es el papel que ha jugado y qué responsabilidad tiene la justicia en la crisis política que enfrenta Venezuela. Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que van a estar apareciendo en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch, protagonista de este documento, este informe que han presentado de 39 páginas. Señor Vivanco, bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias por esta invitación, Jason. Podríamos analizar este tiempo de protestas en Venezuela en tres fases dentro de lo que hemos denunciado los medios de comunicación. Primero es una represión sistemática a las protestas, después la criminalización de estas mismas manifestaciones y luego un escenario de impunidad. En este caso, ustedes trasladaron un equipo hasta Venezuela y pudieron ponerle rostro a cada una de estas cifras y estas denuncias. Cuéntenos cuáles fueron los resultados. Los resultados de esta investigación en el terreno fue que pudimos evaluar la situación que afecta alrededor de 150 víctimas. Víctimas de brutalidad policial en exceso, víctimas de perdigones disparados a corta distancia en la cara, en los muslos, en el abdomen, en las entrepiernas. Personas que fueron detenidas por pandillas armadas, es decir, civiles armados que colaboran abiertamente con la Guardia Nacional Bolivariana, con la Guardia del Pueblo, con la Policía Nacional o las policías estatales en esta represión brutal. Represión que también afecta a periodistas, que si son sorprendidos intentando documentar, tomando fotografías, videos de estos hechos, no solo son detenidos, también se arriesgan a golpizas, a perdigones a corta distancia, es decir, disparos, y luego también, por cierto, a detenciones y confiscación del material periodístico. Muchas de estas personas fueron no solo detenidas, sino luego trasladadas violentamente a centros de detención, instituciones normalmente militares. En esas instituciones militares se les mantuvo en aislamiento, incomunicados, sin contacto con familias, ni con abogados, a pesar de algunos contar con representación jurídica o familiares que preguntaban por ellos, a lo menos 48 horas, en muchos casos incluso más de 48 horas. Aquellos que llegaron heridos, con heridas serias, graves, de perdigones,
fueron mantenidos al margen del control o de asistencia médica, algunos desangrándose abiertamente, incluso mientras se quejaban de dolor, fueron agredidos por personal de la seguridad, digamos concretamente de la policía, la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, dependiendo de quién tenía la custodia de estas personas. Luego de estas detenciones, fueron trasladados a la medianoche a audiencias que se celebraron a estas horas absolutamente irregulares, 1 a 2 de la mañana, 10 minutos antes de la audiencia. Aquellos que contaban con un abogado que podía representarles, al abogado se le dio acceso al expediente, a los cargos, a las evidencias, sin que pudieran preparar una defensa jurídica de acuerdo a las normas del debido proceso. Y todo esto con unos fiscales que en presencia de estas violaciones se negaron a registrarlas, a documentarlas, a investigarlas y transformaron a las víctimas de estos abusos en criminales, porque incluso aquellos que fueron liberados, la gran mayoría, por cierto, están sujetos a una libertad condicional, es decir, que pueden volver a prisión y ser nuevamente procesados si, por ejemplo, comparten su experiencia con los medios o participan en una manifestación pacífica. Sobre este primer punto quiero que empecemos a desarrollar el tema y es lo que está ocurriendo en los centros de detención. Usted ha hablado de varios casos. En este momento pudiéramos hablar de dos tipos de detenciones, unas que se producen temporalmente, en muchos casos de estudiantes que se están manifestando en las calles y son llevados a un centro de detención para luego ser liberados en estas condiciones, y otras detenciones que son de opositores políticos bajo los cargos de incitación a la violencia o incluso de un golpe de Estado, que permanecen ya condenados a varios años de prisión y completamente incomunicados. Jason, las 150 víctimas, es decir, estas personas que están en los 45 casos que nosotros investigamos directamente, consultándoles a las víctimas o a sus familiares o a testigos, e incluso entrevistando a personal médico que les logró dar atención en su momento a estas personas cuando han sido heridas. Algunas de ellas, la gran mayoría, han sido liberadas, pero con libertad condicional. Otras siguen en prisión. La prisión se extiende normalmente por 48 horas. No son temporales, no son de horas, son de 2 días hasta 3 y más periodo en instalaciones militares, sujeto a vejámenes de toda naturaleza, tratos crueles e inhumanos, y en algunos casos, como lo pudimos documentar, torturas. Efectivamente hay otros casos, como por ejemplo el que afecta a Leopoldo López o a los alcaldes, a los 2 alcaldes, que han sido detenidos, acusados de una serie de delitos, y hasta el día de hoy no se exhiben las evidencias que justifiquen esa detención. Da la impresión que se trata evidentemente de casos de detención por delito de opinión, porque se les imputa acciones golpistas, intentos de derrocar al gobierno. Sin embargo, no se ofrece ninguna evidencia en violación de las normas más elementales del debido proceso para justificar la detención, por ejemplo, del dirigente político Leopoldo López. Entre los 45 casos que Human Rights Watch documentó, existen testimonios desgarradores de estudiantes que fueron víctimas de toda clase de vejámenes por parte de las autoridades gubernamentales. Las denuncias van desde el uso ilegítimo de la fuerza, arrestos arbitrarios, hasta golpizas y abusos sexuales dentro de las prisiones. Sin embargo, el informe también recaba sucesos en los que manifestantes han atacado a los cuerpos de seguridad del Estado. Valencia, Carabobo, 20 de marzo. Él es Clipso Alberto Martínez, de 19 años y cursa 3er semestre de psicología. El 20 de marzo Martínez se unió al eco de inconformidad que invadía las calles de Venezuela y decidió salir a protestar. Eran las 2 de la tarde y lo que comenzó como una movilización pacífica terminó en una jornada de represión. Martínez fue una de las víctimas y relató su drama a Human Rights Watch. Cesó la golpiza, se levantó del suelo y extendió su billetera a los oficiales, a la vez que les decía que era lo único que llevaba consigo. En respuesta, según contó, los guardias nacionales me agarraron por la cabeza, me arrojaron al piso, me pisaron en el rostro con una bota y me dispararon.
Poco después, lo llevaron casi inconsciente a un centro médico, donde fue operado en 2 ocasiones para extraerle los fragmentos metálicos que tenía incrustados en su cuerpo. Él y otros 3 detenidos fueron acusados por delinquir, obstaculización de la vía pública, instigación pública y resistencia a la autoridad. Caracas, 12 de febrero. Marco Aurelio Coelho, de 18 años, Luis Felipe Boada, de 25, Cristian Holdak, de 34, Demian Martín, de 19 y Ángel de Jesús González. Todos hicieron parte de las manifestaciones del 12 de febrero en Caracas y todos tienen una historia similar. Coelho relató a Human Rights Watch cómo agentes de la Guardia Nacional Bolivariana le dispararon, lo golpearon y lo detuvieron. Lo apuntaron con un arma en la cabeza y empaparon su camisa y su cuerpo con gasolina. Le rodearon el cuerpo con una colchoneta que ataron con cinta y alrededor de 10 oficiales comenzaron a darle puntapiés y golpearlo con bates, con un palo de golf. Los policías insistían en que confesara que ese día había quemado vehículos oficiales. Barquisimeto, Lara, 11 de marzo. Tendido en el piso, así quedó el estudiante de 20 años Vladimir Díaz ese 11 de marzo. Las fuerzas de seguridad gubernamentales dispararon contra la movilización y un proyectil tuvo como destino el abdomen del joven. El médico que lo operó informó que, debido al tamaño del orificio de la bala, ya que ésta le atravesó el cuerpo y salió por la espalda, la herida coincidía con las características de una agresión con arma de fuego, y no con perdigones. El Carrizal, Estado Miranda, 5 de marzo. Era 5 de marzo, Moisés Guanches, de 19 años, trabajaba en un restaurante, pero debido a las marchas el establecimiento tuvo que cerrar. La Guardia Nacional llegó hasta el estacionamiento donde se resguardaba y empezó a disparar perdigones. La agresión quedó registrada por los vecinos del sector. Si bien no ofreció resistencia, 2 guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo hasta que un tercero se acercó y le disparó perdigones en la entrepierna.